Correcto. Bien, buenos días nuevamente. Estamos aquí entonces en la clase de seguridad turística. Es la primera clase del curso de transición curricular. Como ustedes saben, estos cursos pues se los aplica netamente para, llamémoslo para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Es un tema de nivelación que les podrá llevar pues a que el no sé, pues el trayecto sea más corto, que el tiempo que netamente antes ustedes saben duraba 2 años y medio, hoy en día puede ser 2 años únicamente. Así es que, pues vamos a iniciar con esto. Y este curso de transición curricular, pues como bien vuelvo y repito, es de suma importancia. Son pocas horas, pongan o tengan en cuenta que toda la materia se va a resumir, así es que por favor tomen nota. Igual voy a estar constantemente subiendo pues todas las actividades, clases y demás a nuestra aula virtual, donde precisamente está allí ya toda la información que ustedes vayan a requerir. Así que por favor, sí pido igual priorizar este tema para que ustedes puedan entenderlo también de mejor manera. Recuerden, todo el material está comprimido, lo más importante, lo más relevante, pues vamos a verlo igual aquí. Les recuerdo que igual pueden hacerme cualquier comentario, pueden hacerme cualquier pregunta en cualquier momento de la clase, ¿sí? Bien, así que voy a compartirles pues pantalla para que puedan ustedes ir verificándole directamente en esta plataforma. Igual les daré preguntas, así que porfa, cuando les haga preguntas o si es que pueden durante toda la clase, abran sus cámaras, como les decía en un principio. Ya. Bien, compartimos. Perfecto, estamos en el curso de seguridad turística. Como ustedes saben, es sumamente importante esta materia. Esta básicamente nos permite o nos lleva al saber actuar en casos de emergencia dentro de nuestras labores diarias, ¿no? Pero netamente hablando del ámbito turístico. Por ejemplo, si ustedes son guías de turismo, pues eventualmente por ahí alguna situación se da, pues eventualmente por ahí algún acontecimiento ocurre y ustedes tienen que lógicamente saber actuar ese momento, ¿sí? Por lo tanto, les pido de la manera más encarecida que ustedes presten mucha atención y pues igual vamos a irlo viendo directamente, ¿ya? Bien, seguridad turística, prioridades de los primeros auxilios es la clase que nos vamos a referir el día de hoy. Así que les comento brevemente para que ustedes también tengan conocimiento. Si bien es cierto, los docentes anteriores o que estaban impartiendo también esta clase, pues lógicamente se preparaban. Hoy en día, pues yo tengo un poquito de experiencia en este tema, pues fui oficial de un grupo de rescate y sobrevivencia, también que se llama, pues se llama Cruz Azul, no sé si ustedes lo escucharon algún tiempo, de hecho este grupo ya se dio por terminado varios años atrás, pero ahí fui oficial y socorrista también dentro de este gran grupo, pues puedo decirlo así, que es muy similar a Cruz Roja Defensa Civil, ¿no? Entonces, donde se pudo aprender durante varios años, pues todo el tema de esto de primeros auxilios, labores de rescate, emergencia, y es precisamente lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Así que mucho ojo con esto. Bien, principalmente vamos a tocar el tema de primeros auxilios en estas primeras clases. Así que, no sé por allí, a ver, mi querida Domi, Doménica Salamea, coméntame, ¿qué entiendes tú por primeros auxilios? ¿Qué crees que serán los primeros auxilios? Auxiliar a alguien o salvar a alguien de algún peligro. Correcto, pero eso también lo puede hacer un médico, ¿ves? Entonces, igual el médico también auxilia o salva a alguien. Entonces, capaz que por ahí le buscamos algo más. A ver, estimado Sergio, no sé si le puedes ayudar un poquito a Domen. Saber primeros auxilios, Claro, ¿y qué son los primeros auxilios? o sea, la respiración, ritmo cardíaco. Ya, correcto. ¿Alguien más por ahí? Vamos a ver, mi estimada Fernanda. ¿Qué entiendes tú por primeros auxilios, estimada Fernanda? En tus propias palabras, tranquila. Saber los, o sea, las primeras maneras de salvar a alguien o los primeros,
más, o sea, los pasos más básicos para salvar a alguien. Ya, por ahí nos vamos acercando muy bien al concepto general, ¿no? Que normalmente decimos que los primeros auxilios, como por ahí decían, es saber primero que nada, saber, por ejemplo, el tema de respiración, signos vitales, y por ahí me decía Fernanda, son los primeros, pues, conocimientos que tengo que brindar en el caso de emergencia, por ejemplo. Entonces, tal cual, los primeros auxilios podemos definirlo directamente como el conjunto de actuaciones y técnicas, porque es un conjunto de conocimientos que nosotros debemos tener, ¿ya? Que nos van a permitir la atención inmediata de una persona accidentada, de una víctima, una persona que esté en emergencia, de un carro que vimos por ahí volcado y tenemos que atender de forma inmediata. Normalmente es la primera atención que damos nosotros hasta que llega la asistencia médica profesional. Y es lo que nos decía Dome, por ejemplo, es el hecho de saber salvar a una persona. Pero esto también lo hace un médico, un doctor, etcétera, ¿no? Un cirujano, pues por ahí. Entonces, los primeros auxilios son la primera atención que damos nosotros a una víctima, a una persona que ha sufrido algún accidente, etcétera, hasta que llegue la asistencia médica profesional, ya donde lleguen paramédicos, pues doctores, grupo de rescate, ambulancia, etcétera, con el fin sencillamente de que las lesiones que tiene esta persona no empeoren, ¿ya? Entonces, por ejemplo, habrá muchísimas personas, y esto lo hablo pues en forma de experiencia, que cuando nosotros estábamos, por ejemplo, de civiles y nos acercábamos, por ejemplo, a alguna emergencia que veíamos por ahí un choque, entonces las personas eran, claro, o sea, evitaban inmiscuirse en el asunto, decían, no, no, no les toquen a las personas porque, claro, eventualmente pueden estar muriendo y uno se hace cargo de este asunto, ¿no? Pero cuando uno sabe ya de primeros auxilios, tiene que entrar primero que nada identificándose, y eso lo vamos a ver también en las próximas clases, cómo hacer, cómo actuar o qué situación o riesgo tomarse ese momento cuando se suscita una emergencia, ¿no? Entonces, principalmente como el tema del concepto, ya sabemos, las primeras atenciones, el conjunto de técnicas, actuaciones, manera de realizar las cosas de forma inmediata a un paciente, a una víctima, antes de que llegue la asistencia médica profesional. Entonces, por eso dice primeros auxilios. Es la primera ayuda que se da a un paciente antes de que llegue una ayuda profesional, una ayuda médica profesional, ¿no? Ya vuelvo y repito, la ambulancia, pues por ahí paramédicos, un doctor eventualmente. Y esto, como vuelvo y repito, lo vamos a ir viendo en las próximas clases, qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué papel tengo que yo desempeñar? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta es la primera ayuda pues, que estoy realizando precisamente como condición básica. Es siempre los primeros auxilios se van a dar en el lugar donde ocurrió el siniestro, la emergencia, el desastre, el accidente. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, es el primer apoyo, la primera atención que se dan a las víctimas, previo a que llegue la asistencia médica, como ustedes pueden ver en este momento, que lo represente en una ambulancia. ¿Ya? Como ustedes claramente ven aquí, pues eso se lo da directamente en el sitio donde ocurrió el siniestro. Eso está como objetivo claro, ¿sí? Para esto se hace un triaje. El triaje básicamente es como la interpretación de todas estas cosas. No se vayan a confundir mucho, ni que, pucha, ya comenzó este profe a poner unas palabras medio turras. Nada, el triaje es la interpretación que nosotros vamos a dar a la situación, ¿ya? Es súper sencillo de entender. Entonces, triaje. Como les decía, si gustan pueden anotarlo por allí, si no, de forma inmediata voy a subir esta clase directamente ya a la plataforma Leva para que la puedan también revisar. Triaje. Es importante reconocer y tratar aquellas condiciones de vida o muerte que afectan a la víctima. La pronta identificación y acción de estas condiciones pueden salvar la vida del accidentado. Estas urgencias médicas se detectan durante la evaluación primaria. No sé si ustedes se han fijado cuando han entrado eventualmente, no sé, a emergencias de algún, bueno, principalmente es en el hospital del Seguro, en el hospital del IES. Ustedes ingresan y aquí a la derecha o a cualquier lado dice área de triaje o identificación de triaje, que es, por ejemplo, donde dice situaciones de vida o muerte, situaciones o graves, lesiones como que leves y atención normal. Un triaje es básicamente la categorización de todos estos temas, ¿no?
es, como decía, nos permite reconocer situaciones de vida o muerte o las que ya son medio más, podríamos decirlo, más sencillas de tratar, que no son una urgencia, que no son una emergencia principal. Ya, por lo tanto, el triaje va a ser la categorización, la identificación de la situación, como les decía en un principio. Entonces, ahí entra el sistema de valoración de la situación. Está dentro de este triaje, como les decía. No sé si tienen ustedes alguna pregunta hasta el momento de triaje, de cómo valoramos, etcétera. Del concepto de primeros auxilios, no sé si está todo claro. Alguien, por favor, menciona. Profe, también hay, aparte, saben, a ver como triaje también hay como zona de tragedias. En Estados Unidos hay un lugar, o sea, que se llamaba así. Claro, Creo que se me hizo un poco conocido, ¿no? así es, también, también. Así es, el triaje básicamente es donde, como, bueno, como parte de sinónimos, digamos así, ¿no? Donde se suscitó algún acontecimiento de renombre, tal cual, ¿sí? Entonces, principalmente en el ámbito de primeros auxilios, esta calificación se le da directamente a una identificación de la emergencia, una categorización, una valoración de aquella situación que estamos pasando. Así es, y muchas gracias, mi querida Fer. Normalmente en esta valoración de la situación, o el triaje que vamos a mencionarlo pues de ahora en adelante, dice que esta nos permite hacer una primera valoración de la situación en general. Ya, o sea, nosotros llegamos al accidente o estamos en un momento en el accidente y pues nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver o poder identificar ese tipo de situaciones. ¿Qué tipo de accidente o problema se está ocasionando? Por ejemplo, nosotros somos guías de turismo y vemos que eventualmente una persona comienza a asfixiarse. Entonces ya tenemos que valorar, ¿no? Esa sí es una situación de vida o muerte porque es una asfixia que puede llevar automáticamente a la muerte. O si vamos nosotros y por ahí vemos, qué sé yo, pues una persona pues botada en el camino y se le vemos, por ejemplo, que ya está, y ya, o sabemos que ya ha muerto esta persona, pues de hecho no es, usted me va a decir, pucha, pero está muerto, ¿no? Ya no es situación de emergencia, porque al fin y al cabo está muerto. Entonces eso pasa ya prácticamente y lo vamos a ver después a último plano, donde realmente ya no es importante. No me refiero a la vida, sino a la situación. Porque simple y llanamente mi accionar, mi forma de actuar, que es el momento de dar un primer auxilio, ya no serviría porque esta persona está muerta a simple y llana vista, ¿no? Entonces eso pasaría ya a última plano de emergencia, de importancia, porque de ahí lógicamente es el tema de llamar a una ambulancia, decir que hay un cadáver, etcétera, ¿no? Por ponerles así un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Entonces, cuando valoramos esta situación, ahí vamos primero a ver qué tipo de accidente o problema se está suscitando en este momento, ¿verdad? Para saber qué hacer, cómo actuar. Principalmente vemos eso en primera instancia. Segundo, ¿qué ocasionó el accidente o problema? ¿Qué llevó a eso? Por ejemplo, si vamos a ver que hay un choque por allí y uno de los vehículos está comenzando a incendiarse y está con víctimas adentro. Ven que hay una prioridad súper grande en el hecho de sabemos que ya efectivamente fue un choque y que esto ocasionó que un vehículo, por ejemplo, o si este vehículo se chocó contra algo, pues que el vehículo se está comenzando a incendiar. Es una prioridad 1 o una emergencia de clase 1, como también lo solíamos llamar, una prioridad 1 que se da porque tenemos que retirar a las víctimas de forma urgente o tratar de lógicamente apagar el fuego, ¿ya? Y por último, o tercero, vamos a saber si es que las víctimas están estables o en situación grave para poder actuar en ese momento. ¿Ven? Entonces, primero que nada, analizamos el tipo de accidente. Por ejemplo, sabemos que es un choque, por ahí es un volcamiento, por ahí es un atropellamiento, etcétera. ¿Qué ocasiona el accidente o problema? Vemos que identificamos el entorno, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, pues eventualmente si vemos por aquí, por ejemplo, vamos a pintarle en situaciones bastante reales o de ejemplos, ¿no? Vemos que un carro, por ejemplo, con 3 miembros de una familia, por ejemplo, están a un lado de la vía, el carro volteado, y vemos más allá, por ejemplo, se me ocurre una vaca también que ya está, no sé, pues muerta, por ahí en un lado. Entonces, primero que nada, identificamos el accidente o problema. ¿Qué pasó? Un choque de ley contra esta vaca de ley, que es muy común, ¿no? Es muy común ver esto.
Si ustedes no lo sabían, pues es un índice sumamente alto, principalmente en carreteras de la costa, donde pues el ganado está al filo también de la vía principal. Y pues normalmente ustedes, como saben, si es que nos ponemos a analizar aquí dentro de la sierra, todo el ganado, principalmente en la sierra, está como con una cerca, ¿no? Está como que dentro de su terreno, está cercado y todo eso, no hay mayor problema. Pero sí, mucho se ha visto, por ejemplo, cuando salen caballos o eventualmente por ahí un perro grande, no sé, pues eso también puede ocasionar un accidente. Entonces, analizamos el accidente, ya sabemos que es un choque, esto ocurrió. ¿Qué ocasionó el accidente? El problema. Ya podemos identificar el entorno, ¿no? Por ejemplo, un choque contra una vaca o eventualmente el carro no sé, pues perdió pistas, se chocó contra la peña y fue rodando más allá. Y ahí sí nos dirigimos directamente al vehículo, como estábamos poniendo en este momento el ejemplo, para ver si las víctimas están estables o en situación grave, ¿no? Lógicamente nos podemos acercar sin tocar en primera instancia a nadie y lo que tenemos que hacer es primero que nada preguntar, ¿están todos bien? ¿Cómo están por allí? O igual, vamos a situaciones más reales cuando nosotros estemos eventualmente de guías. Otro ejemplo, si vemos que por ahí está uno de nuestros pasajeros, pues asfixiándose en algo. Entonces llegamos y comenzamos a preguntar qué pasó, porque puede ser que, no sé, pues tenga eventualmente epilepsia o comenzó con una situación, no sé, pues X, ¿no? Comenzamos a preguntar sumamente rápido e indagamos la situación, ¿ya? Ahí nos dicen, por ejemplo, estaba comiendo alguna cosa, se atragantó, ya sabemos qué hacer. Y aquí se utiliza la maniobra de Heimlich, que ahora les voy a explicar también posteriormente en otras clases, que es sumamente importante también que la sepamos, no solo para atención dentro de emergencias, sino lo podemos usar también en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia e inclusive con nosotros mismos. Esta maniobra de Heimlich se utiliza de otra manera también cuando uno se está solo, por ejemplo. A mí me tocó vivirlo personalmente y en serio casi muero y la verdad que si no tenía conocimiento de esto, créame que ya partía al más allá de ley. Entonces son cosas o situaciones o temas que no los tomamos tan seriamente, pero simple y llanamente sí nos pueden ocurrir tarde o temprano, ¿no? Y la mejor manera de evitar esto es conocer, tener el conocimiento suficiente como para saber actuar de forma inmediata, ¿ya? Entonces, ahí entramos en el tema del triaje. Bueno, identificamos el accidente, pues vemos el entorno que ocasionó y vamos a identificar el tema de las víctimas, ¿están estables o no? ¿Sí? ¿De qué hacemos? Pues, por ejemplo, en este caso, este es un accidente, como ustedes pueden ver, se dio en Quito, es una imagen tal cual tomada de uno de los diarios de Quito. Y aquí podemos identificar claramente, por ejemplo, ustedes ven a primera instancia esta imagen, ¿verdad? Analizamos la imagen y vamos a ver aquí a estimado Henry. Mi estimado Henry, si vemos a simple vista esta imagen, ¿tú qué me podrías decir? O sea, entramos directamente, analizamos qué tipo de accidente es. Ya, profe, se puede ver que un poste se cayó encima de un carro. Ya, por ahí me dice que un poste se cayó encima del carro. De pronto por ahí, ¿alguien tiene algún otro comentario? No sé si Gina. Que tal vez se fue contra el poste y se volcó. Correcto, esa también es otra opción. Ven, que eventualmente se fue contra el perdón, contra el poste y se volcó este carro del impacto, ¿verdad? Entonces, a simple vista, pues nosotros podemos identificar que, a ver, poste caído, el carro volcado, pues no sabemos qué ocurrió a ciencia cierta, ¿verdad? Sino hasta acercarnos y comenzar a indagar más temas. Por ejemplo, si ya vemos que el poste estaba un poco más allá, ya sabemos que de ley se dio contra el poste y arrastró el poste hasta volcarse. O si eventualmente se volcó primero y terminó en el poste, o sea, eso nos lo vamos a indagar posteriormente. ¿Cuál sería la prioridad de este momento? Acercarnos a primera instancia, es que nosotros somos las primeras personas que vamos a llegar acá y poder identificar si es que las víctimas están estables o en situación de emergencia, como les decía. A ver, víctimas estables, actuamos de forma más relajada. No es que dejamos de actuar, ¿no? Sino, a ver, muy bien, todos también, sí, nos encontramos bien, muy bien. Por favor, como no es una situación tan de emergencia, podemos tranquilamente en este momento llamar no sé, pues al 911
para que ellos puedan acercarse de forma inmediata, ¿ya? Sin embargo, si vemos víctimas o pacientes que han perdido el conocimiento, ya, o sea, ya es de dudar y tenemos que tomar consideración de este tema, ¿ya? Poco a poco vamos a ir viendo casos en los cuales vamos a saber qué hacer, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, también vemos otro tema. Como ustedes pueden ver, es una situación que se da plenamente en el lugar donde aconteció como lo repito, el siniestro, como ustedes pueden ver. Entonces, aquí vemos, y de hecho es una imagen que se dio en Chile con unas personas que estaban yendo de acampada. Eventualmente no fueron con los equipos necesarios y sufrieron en ese momento un colapso porque estos policías y gente de rescate las pudo rescatar directamente. Esto ocurrió en Chile, donde se pudo rescatar a estos turistas, pues que estaban en situación sumamente grave, y esto también es muy, muy común verlo aquí. Personas o turistas con poco conocimiento van a hacer, por ejemplo, senderismo, y se me ocurre, entran en el Cajas. El Cajas es un lugar muy, muy agreste, donde pueden perderse sumamente fácil. De hecho, a mí me ocurrió, creo que unas 2 veces en el Cajas, pero si no hubiera sido capaz que por el conocimiento, un poco de identificación de cómo salir de ese embrollo, pues no lo podríamos haber hecho. Estábamos con más personas. Y también nos ocurrió también que cuando era pues yo pues directamente socorrista en este grupo que les mencionaba, nos tocó igual ir a hacer una búsqueda en el Cajas de unos 3 turistas que se habían perdido allá. Entonces, lógicamente, fuimos a hacer la búsqueda, ventajosamente los encontramos, y como les decía, los primeros auxilios son primordiales, que hay que dárselos directamente en este lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué análisis hacemos de una situación de emergencia? Ya, como les decía, ya estamos prácticamente avanzando poco a poco. Recuerden el viaje que identificamos, qué es lo que vamos haciendo, qué tipo de accidente ocurrió, pues qué causó esto, las víctimas están estables o no. Y ahora sí entramos a qué hacemos en una situación de emergencia, cuando identificamos que hay víctimas como tal en el suceso, ¿no? Vamos a ver si esta es una condición de vida o muerte, como les decía. ¿Es vida o muerte? Y pues si podemos hacer algo netamente allí. Ya. Entonces, verificamos si es una condición de vida o muerte donde nosotros tenemos que actuar ese mismo instante. Si la situación es seria, pero no de vida o muerte, que sería el segundo lugar. Y por último sería una escala de prioridades de cuidado urgente. ¿Ya? Entonces, primero que nada identificamos es que es sumamente importante que nosotros actuemos en ese momento. O la segunda es, si la situación es seria, como les decía, que por ejemplo hay volcamiento, pero todos están estables, y nosotros preguntamos, ¿no? ¿Están todos bien? Sí, sí, estamos bien, solo que no podemos salir del vehículo. Muy bien. Es una situación seria, lógicamente, pero no es debido a muerte. Y de ahí sí colocamos una escala de las prioridades de cuidado urgente que tenemos que realizar. Por ejemplo, si hay niños, priorización a los niños. Si hay una persona embarazada, priorización a esa persona. Si hay un anciano, priorización de ver cómo está esa persona, ¿sí? Entonces, ahora vamos al primer ámbito, condiciones de vida o muerte. No sé si estoy yendo muy rápido, me van indicando para ir capaz que un poco más suave, o ustedes me dicen, no, profe, sí le estamos entendiendo. Coméntenme, por favor, ¿estamos bien ahí o voy más suave? ¿O me están entendiendo mal o quieren que repita algo? Sí, está bien, profe. A ver, gracias, Rosa. Sí, profe, claro. Ya, buenísimo, gracias. A ver, entonces, primero que nada, como les decía, las condiciones de vida o muerte, ya donde prima la emergencia así como tal. Eso sí tienen que ustedes tenerlo en consideración. Y, por ejemplo, si estamos, como decía, eventualmente en un transporte turístico y el momento del break o del lunch que estamos en el momento tomando, pues nos damos cuenta que alguien está atragantando porque ya nos llama, qué sé yo, su compañero de asiento, etcétera, y pues vamos a verificar este tema. Ahí sí es una situación de vida o muerte, porque si no actuamos, claudica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, las condiciones de vida o muerte, pues representan víctimas gravemente lesionadas o con algún tipo de suceso, las cuales requieren tratamiento inmediato. Por ejemplo, aquí dificultades o paros respiratorios, que es el caso que les hablaba. Si eventualmente encontramos una persona con dificultad respiratoria, de que es una asfixia, pues en forma inmediata, ¿sí?
Paros respiratorios también, cuando dejó de respirar y logró una inconsciencia, o ya llevó una inconsciencia, ¿no? Paros cardíacos, recuerden que para que ustedes puedan entender esto primero, ahí ustedes han escuchado el famoso RCP, y es la reanimación o resucitación cardiopulmonar, que en este caso es el conjunto de pulmones con circulación o reanimar en forma de aire y también de corazón, o de pulmones y corazón, para que me puedan entender, ¿no? Por lo general, cuando hay un paro respiratorio, primero que nada, o sea, ya no puedo respirar ya no puede respirar esta persona, le lleva a un desmayo, a un tono inconsciente, pero sin embargo, vamos a saber que el ritmo cardíaco sigue todavía ese momento latiendo hasta unos pocos minutos después. Ojo con esto. Por lo tanto, debemos considerar que es una forma urgente, ¿no? Entonces, dificultades o paros respiratorios en primera instancia, paros cardíacos cuando ya el corazón deja de latir, cuando no tenemos pulso, cuando hay una hemorragia descontrolada. Por ejemplo, pérdida de algún miembro, ahí es una hemorragia sumamente fuerte, porque no solo se cortaron vasos o venas, sino también arterias. Y la hemorragia arterial es una de las causales de la muerte, porque es por donde principalmente se envía pues la sangre directamente del corazón. Entonces, hemorragias descontroladas donde de ley hay pérdida de algún miembro, no sé, pues pierna, pues de la mano, etc. Lesiones severas en la cabeza, donde, ¿cómo identificamos esto? Por ejemplo, ustedes ya ven a una víctima pues en el piso, ¿no? ¿Y cómo sabemos si está o es una lesión severa en la cabeza o no simple y llanamente un golpe donde perdió la conciencia? Pues normalmente va a haber líquido que va a salir pues de los oídos, ¿no? Y este líquido se le llama líquido cefalorraquídeo, que es medio, no es necesario que lo aprendan, pero sí que lo sepan, capaz que por ahí. Este líquido cefalorraquídeo se da cuando se rompe el cráneo y existe justamente una hemorragia interna. Para que pueda darse este hemorragia, bueno, vamos a ver precisamente que sale por los oídos. Esto es una lesión severa en la cabeza, donde ya tenemos que tener sumo cuidado. Cuando hay o existen heridas abiertas en el pecho o abdomen, ya les voy a también a contar un caso que me ocurrió con respecto a esto. Cuando hay quemaduras severas, que hablamos ya de tercer grado, no segundo grado, capaz que es algo suave, pero vamos a identificar también el tema de quemaduras, como saber si es una de primer grado, segundo o tercer grado. Y cuando hay envenenamientos críticos, ¿ya? Es también sumamente de considerarse, que porque realmente es debido a muerte. Como ustedes me dicen, heridas abiertas en el pecho y abdomen, bueno, capaz que suave o no, pero les cuento aquí un ejemplo porque me tocó vivir. Estábamos en una casa con unos amigos y fueron de hecho dos amigos que salieron pues a comprar unas cosas por ahí y era como las 10 de la noche. Entonces fueron a comprar trago, pero no supusieron ellos que justamente casi al llegar a la tienda se iban a encontrar con dos ladrones que les quisieron robar y ellos simple y llanamente por no dejarse robar, los ladrones les comenzaron a apuñalar a los dos. Entonces, escuchamos que uno de ellos comenzó a silbar y era como un llamado de que algo pasaba y salimos todos de la casa, ¿no? Esto como les pongo como ejemplo para que vean que realmente sí es una situación de vida o muerte. Salimos y claro, les vimos que se estaban dando entre ellos, ¿no? Eran de hecho dos ladrones junto con nuestros dos amigos. Ahí estaban dándose y uno de ellos dice, le apuñalaron al José. Y veo que se me hacía raro porque José venía caminando así, pero claro, como que, o sea, no de forma normal, sino que venía caminando hacia mí, ¿no? Le digo, José, ¿estás bien? Y me dice, ahí me apuñalaron y se levanta la camiseta y eran así, creo que unas 3 puñaladas, por donde salía así, brotaba así la sangre, así, pa. Entonces, de forma de ley que o tocó arterias o tocó algo cerca del corazón o eventualmente pulmones, no sabía qué, ¿no? La ventaja es que en ese caso, en ese entonces, pues yo era netamente socorrista, como les decía hace un momento, y vi que él comenzó, digo, vamos, ven acá urgente, le sostuve para alejarme un poco de la situación que estaban en ese momento, ¿no? Mientras tanto, como salimos todos se encargaron, los dos ladrones, les escogieron en este caso, y les dieron senda golpiza hasta dejarlos también a ellos inconscientes. Pero mientras tanto, yo estaba encargándome de esta persona, que era mi amigo,
que comenzó poco a poco a desplomarse. Y vi que obviamente la sangre de él, perdón, la ropa de él estaba sumamente empapada, o sea, chorreando. Y me di cuenta que lógicamente por sangre. Dije, este momento tengo que actuar. Así que ya comenzó a desplomarse, le acosté y directamente saqué la camiseta, rasgué y teníamos que hacer pues directamente unos apósitos con presión, que se llama, que es como que ustedes han visto, les ponen, qué sé yo, gasa o vendas y demás, y tienen que presionar justamente sobre la herida. Esto netamente impide que siga saliendo sangre y también va a impedir que pues pierda demasiada sangre como para llegar a un shock hipovolémico que se llama, eh, donde le ocasiona netamente la muerte, ¿no? Entonces, ese rato solo le acosté, saqué la camiseta y comencé, porque vi que eran tres agujeros que tenía él. Entonces le puse en esos tres y trataba de seguir hablando con él, ¿no? José, por favor, quédate con nosotros, Pepe, tranquilo, no va a pasar nada. Y él abría los ojos y cerraba, abría los ojos y comenzaba a cerrar. Mientras tanto, claro, salieron más personas que llamaron a una ambulancia y el asunto está en que una vez que yo me hago cargo, no puedo dejarle hasta que ya esté netamente en manos seguras para que ustedes me puedan entender, ¿no? Entonces, efectivamente, para resumir la historia, ese momento me tocó a mí atender directamente, entró ya un shock y llegó ventajosamente la ambulancia ese momento. Entonces yo me subí igual con la camilla donde ellos y nos fuimos directamente a una clínica que ellos ventajosamente tenían un convenio con esta clínica como un seguro, donde lo pudieron atender y para que vean ustedes que realmente fue una situación sumamente grave, una de las puñaladas llegó a tocar justamente los bordes donde el corazón late, ¿no? Obviamente provocó una incisión allí y el corazón como que por los coágulos que se hizo junto al corazón dejó de latir por la presión. Aparte de eso, súmenle también la pérdida de toda la sangre, ¿no? Lo que hicieron en ese momento al llegar, como fue una emergencia, pues es directamente una operación de corazón tal cual. O sea, alrededor del corazón. O sea, le abrieron y el corazón, como ya dejó de latir, el doctor le comenzaba a estimular para que siga latiendo de a poco. Entonces le estimulaba y latía de a poco. Mientras retiraban todo el exceso de sangre que ya se coaguló netamente, lo que hace el cuerpo para reaccionar. Y pues finalmente se evitó que esto que muera, ¿no? Y era realmente un amigo sumamente cercano a nosotros. Y bueno, eso decía el doctor, que bueno, si no se hubiera dado sus primeros auxilios, José hubiera marchado. Entonces vean la importancia de ver o identificar si una condición, una situación es de vida o muerte, ¿no? Actuar ese momento. Si no se actuaba, pues ahí podíamos haber perdido. Entonces, primero que nada, son los identificadores, cuando son condiciones de vida o muerte. Una dificultad o paro respiratorio, un paro cardíaco cuando ya no tenemos ritmo cardíaco o latidos del corazón, una hemorragia descontrolada, como es también la que les dije, o esas heridas abiertas en el pecho y abdomen, que de hecho tenían los dos, tenía 3 agujeros por ahí, lesiones severas en la cabeza, que ya les decía cómo identificar cuando es una lesión severa, porque de hecho no tenemos que prácticamente mover a la víctima, sino hasta identificar qué ocurrió, quemaduras severas y envenenamientos críticos, cuando sabemos efectivamente que esa persona se tomó algo, ¿ya? Y esto lo logramos con el tema como ya les decía, identificar qué ocurrió, qué accidente. Vemos el entorno y se vemos, por ejemplo, pastillas o vemos, hoy en día ya no se ve los famosos diablillos, ya se está perdiendo las tradiciones, pero antes era muy común, pues, envenenamiento a través de diablillos, por medio de diablillos, ¿no? Entonces, vamos al segundo. No sé si quedó claro esta primera parte de la condición de vida o muerte. Ven que hay estos condicionales, pero sí quiero que quede claro. No sé si les quedó claro este tema de vida o muerte o quieren que les explique de mejor manera. Coméntenme, por favor. Sí, profe, muy claro. O sea, yo pienso que también está la parte del shock de la persona porque es algo psicológico. Y a Claro, veces por no hacerse ver o porque dicen no estoy bien, se van a la casa y después están regresando al hospital por emergencia. Entonces la gente no se da cuenta que está con alguna hemorragia o realmente está fracturado. Hay correcto. muchas cosas que saben pasar. Exactamente, mi querida Roxana. Eso mismo ocurre simple y llanamente por desconocimiento, pero ahí entramos nosotros como para saber si es que la situación es de vida o muerte, si es que es una situación, como decimos aquí a continuación, seria, pero no de vida o muerte inminente o inmediata. Porque sí, como tú mismo mencionas, dices, no, bueno, ya capaz que
la típica, ¿no? Me está doliendo un poquito el estómago, pero me tomo una agüita de manzanilla y ya me va a calmar. No podemos estar hablando de tal vez una apendicitis por ahí que puede llevar a una peritonitis y finalmente la muerte. Ojo con eso. También para que ustedes lo sepan, hay muchas formas de identificar esta apendicitis que nos puede llevar, como vuelvo y repito, una peritonitis, que ya significa cirugía abierta de todo el sistema gástrico, podríamos decirlo. Y finalmente, si es que no se trata a tiempo, de hecho, para que ustedes lo consideren después de una peritonitis, tenemos exactamente 7 minutos para que esta persona no fallezca, o para evitar que esta persona fallezca, ¿sí? Hablo de una peritonitis. Cuando es una apendicitis, es una inflamación del apéndice que está en la parte de nuestro, llamemos de estómago, en la parte inguinal, más o menos, para que ustedes puedan tomar en cuenta, entre la ingle y más acercándose hacia la pierna. Es un dolor constante y también lo vamos a sentir también a nivel estomacal, como que chuta, creo que es un dolor de estómago. Mucho ojo con esto, lo podemos identificar y me meto de una vez para que ustedes sepan cómo identificar si es una apendicitis. Cuando tenemos este dolor que es, como les digo, en la parte baja de nuestro estómago, hacia la pierna derecha, ojo, hacia la pierna derecha donde está el apéndice, sentimos un dolor medio punzante eventualmente. Lo que tenemos que ver para identificar si es que es realmente una apendicitis, pues nos encorvamos un poquito, presionamos hasta el fondo con nuestros 4 dedos, o sea, introducimos, ¿no? O sea, como que presionando justamente el lugar donde nos duele. Nos va a dejar de doler ese momento. Soltamos rápidamente y si nos produce un espasmo de dolor, apendicitis. En ese momento tenemos que irnos sí o sí a la clínica, hospital, donde ustedes quieran. ¿Ya? Mucho ojo, porque vuelvo y repito, de la apendicitis a la peritonitis está sumamente cerca, o sea, hablamos de horas, ¿ya? Y de la peritonitis a la muerte hablamos de minutos, 7 minutos exactamente para marchar y que nos saquen con las piernitas hacia adelante. Mucho ojo, situaciones serias que nos pueden llevar a la muerte por desconocimiento, como nos decía Roxanne. Muchas veces, no, ya es algo que me va a pasar, no pasa nada, me voy a la casa. Cuando no es así, y realmente ocurre que es una situación, se vuelve ya una situación de vida o muerte. El momento que tenemos un ligero dolor, es una situación seria, pero no de vida o muerte, ¿no? Hasta que finalmente ya se torna una situación sumamente grave. Bien, entonces, estas situaciones serias, pero no de vida o muerte, son aquellas lesiones, situaciones que nos pueden, que podemos atravesar, que son demoradas para su tratamiento, pues durante un periodo corto de tiempo, sin poner en peligro la vida, pero que pueden amenazar la vida si no se tratan. Y ese es el claro ejemplo de lo que les decía de una apendicitis. La apendicitis es como que demorada, capaz que puede durar, como les digo, horas. No, ya mañana me voy a ir y comienza a intensificarse el dolor hasta que se torne una peritonitis, ¿ya? Es cuando definitivamente el apéndice se rompe y llega todos los ácidos en el área del estómago y tienen que, para quienes no sabían cómo se trata una peritonitis, tienen que abrir el estómago, remover para que así crudamente los intestinos y comenzar a lavar todo el área, ¿no? Porque tienen que limpiar justamente de este ácido que se regó en todo esto. Y posterior a ello toma un tiempo de recuperación sumamente largo. Y esta sí es una situación de vida o muerte cuando existe una peritonitis, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir en nuestra situación de vida? Que no es es una situación seria, pero no de vida o muerte. Eventualmente, como decía, situaciones X como una apendicitis, por ahí, como coloqué aquí, lesiones en la espalda, quemaduras leves o moderadas y fracturas múltiples. Ojo que las fracturas, ustedes me van a decir, oiga, pero las fracturas son sumamente graves. No, son, claro, serias, pero no comprometen la vida. A menos que, lógicamente, sea no sé, politraumatismos, donde eventualmente vea que, no sé, pues capaz que una fractura de costilla logró tocar el corazón y el corazón está sufriendo alguna hemorragia interna, etc. Claro, ustedes pueden identificarlo, ¿no? Pero aquí hablamos de lesiones en la espalda o hablamos de toda la columna. Puede ser columna cervical, que es el cuello, pues dorsal, lumbar, etc. Cuando sospechamos que existe una lesión en la espalda, pues lo óptimo sería evitar manipular o evitar mover a la víctima o en su defecto hacerlo solo con métodos, mecanismos o estrategias utilizadas para el efecto, para evitar que la víctima se mueva mayormente. Porque ustedes me dicen, bueno,
está dentro de un vehículo y como tiene lesión de espalda y el vehículo está comenzando a incendiarse, no, como tiene lesión de espalda, no lo movamos, no, hay que sacarlo de allí de forma inmediata, si es que no se logra, pues lógicamente apagar el vehículo, ¿no? Bueno, la llama. Entonces, quemaduras leves o moderadas, cuando ya vemos de segundo y tercer grado también, y fracturas múltiples, cuando ya vemos que, por ejemplo, está fracturado, pues, no sé, pues piernas, pues brazos, pues lógicamente tenemos que hacer o tratar la situación, pero con, ya no de forma emergente, de que es una situación de vida o muerte, de que si no hacemos en momento algo, va a morir la persona, eso no va a ocurrir, pero sí es una situación de emergencia, ¿no? Como tal. Ahora, las situaciones o urgencias de tercer nivel, que ya va bajando pues no la importancia, pero la emergencia, digamos así, ¿no? Esos son traumas menores en los cuales su tratamiento puede ser demorado y que pueden o no requerir atención médica. Por ejemplo, una laceración, que ya sabemos que es, por ejemplo, para que me pueda entender con palabras medio morochas, un raspado que típico que nos hacemos en una caída o contusiones menores, que son golpes menores, por ejemplo, que vemos que, no sé, pues está con hematomas, o como ustedes, o como todo el mundo lo conocemos como que se hizo morado, típico. Hematomas son los golpes o la reacción que se torna en la piel cuando recibe algún golpe contundente, ¿sí? Que es de golpe, tal cual, o alguna contusión. Laceraciones, comúnmente llamados raspones o heridas abiertas por, no sé, por roce, por ralladura, etc. Y contusiones menores, que es normalmente por golpes. Ya, entonces eso básicamente, cuando ya corresponde a situaciones o emergencias de tercer nivel. Aquí también se habla en los primeros auxilios de un cuarto nivel, que son ya situaciones donde la persona, como les decía, está muerta o ya falleció. Ahí sí no tenemos nada que hacer, no es una situación de emergencia, simple y llanamente de poner en conocimiento a las autoridades. Obviamente tenemos que llamar al 911 para que acuda directamente el fiscal de turno, para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera cómo se hace en esta situación. Acude una ambulancia que viene a hacer el levantamiento de cadáveres con el fiscal de turno. El fiscal de turno normalmente viene acompañado de la policía, que la traerá directamente al sitio del suceso y nadie tiene que tocar, ni mover, ni hacer nada hasta que se hagan las investigaciones de qué pasó, qué ocurrió directamente. Entonces viene, por ejemplo, la policía, viene el CIAT, viene la ambulancia y viene el fiscal de turno, que es la persona que dará el levantamiento al cadáver. O sea, dice, a tantos días del mes de tanto, a tal hora se encontró un cadáver de esta manera, de sexo femenino, sexo masculino, se le encontró de tal manera, se dio levantamiento para que se hagan las pericias o el peritaje de ley, etc. O sea, todo eso es un levantamiento de cadáver. El levantamiento de cadáver no es levantarle, ¿no? El levantamiento de cadáver es la información legal que se tiene que hacer cuando existe, pues, una persona fallecida o varias personas fallecidas. Entonces, este es el levantamiento de cadáver como tal. Y este entra a un cuarto nivel, porque ya no es de una emergencia, pero sí es de importancia, porque realmente hay una persona fallecida, pero no tenemos que hacer nada para que me puedan entender, ¿no? Ya no vamos a hacer absolutamente nada porque ya falleció. Ahora entramos al ABC en primeros auxilios. No sé si ustedes han escuchado por ahí qué es el ABC. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Ya. Les voy a explicar, y es sumamente importante que lo sepan. Eso es súper chévere también de entenderlo y aprender, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, les recomiendo de pronto por ahí tomarse un esfero y anoten la parte más importante que crean para que puedan repasar. Recuerden que también habrán evaluaciones en el transcurso de estos cursos para que ustedes también puedan estar pendientes. ¿Qué es el ABC en primeros auxilios? El ABC netamente son unas siglas que vamos a ver a qué nos referimos. En primeros auxilios, el ABC se conoce como la valoración inicial, organizada y prioritaria, o sea, que se da prioridad a ciertas cosas, ¿sí? Ante una persona accidentada, el ABC normalmente viene de las siglas en inglés que es Airway, Breathing and Circulation. Entonces, Airway, vías aéreas, Breathing es la respiración, y C, circulación, ya traducidas como vía aérea, que está respiración y circulación tal cual. Entonces, nosotros lo decíamos de forma mucho más rápida cuando pues éramos socorristas, decíamos aire, que es
como que definitivamente verificar si hay alguna obstrucción en las vías aéreas. Aire, breathing, que es respiración, o lo decíamos nosotros boca a boca, ya, que es directamente ya realizar algún tema de maniobra de reanimación pulmonar. Y C, nosotros decíamos corazón. Entonces es aire, boca a boca y corazón, el ABC. Pero no les quiero confundir, sino más bien hagamos como vía aérea, que es el A, respiración, que es breathing, y circulación, es el C. Entonces, o podemos entenderlo de mejor manera como aire, boca a boca y corazón. ¿Ya? Cualquiera de ellas es válida. Vuelvo y repito, la que ustedes gusten, en su forma de expresarse sería lo ideal. Pero quiero que sí sepan que vienen de unas siglas en inglés, que es A, de airway o vías aéreas, breathing, ya, que es de respiración, y C, circulación, o es del pulso o corazón, como ustedes puedan llamarlo, ya. Entonces vamos a identificar qué es la vía aérea. Ante una persona inconsciente, ojo, inconsciente porque ya perdió su conocimiento, lo primero que debemos comprobar es si tiene una vía aérea permeable. ¿Qué significa permeable? Es donde pueda estar sin objeto, sin obstáculo, que esté permeable, o sea, netamente sin obstrucción. O si por el contrario está obstruida e impide que el individuo respire con normalidad. Ya aquí es lo que les decía en el primer caso, que si eventualmente estamos en un, no sé, pues en un restaurante con un grupo de turistas, vemos que alguien comienza a asfixiarse, ya, vía aérea sabemos que de ley, o esta persona se asfixió, no nos dimos cuenta, perdió el conocimiento, se desmayó, ya sabemos que de ley tenemos que hacer el ABC, ¿sí? Entonces, verificar vías aéreas, que esté permeable o que no tenga impedimento de que pueda pasar ese aire, la respiración como tal, en forma normal. Breathing es, ya vamos a verlo posteriormente, y para finalmente aplicar la C, que es circulación, ya, corazón, como decíamos. En este caso, A, vamos a realizar el A. Verificar que la vía aérea esté permeable o que no tenga objetos que estén obstruyendo el paso del aire. ¿Cómo hacemos eso? Y vamos a ver aquí este procedimiento. Es la maniobra frente-mentón, que nos ubicamos o junto a la víctima, y también les voy a indicar cómo se hace cuando estamos detrás de la víctima por alguna situación. ¿Ya? Es la maniobra frente-mentón, como ustedes pueden ver, sostenemos la frente y levantamos el mentón, o podemos hacerlo desde la parte de abajo del cuello, levantamos y presionamos la frente, para que netamente, para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Toda la, digamos así, la garganta, pues pueda estar en forma recta y podamos, lógicamente, lograr un paso mucho más prioritario del aire, para que esta persona, lógicamente, no esté, pues, con impedimento de poder respirar. Lo primero que hacemos es, a ver, levantamos y presionamos frente, para poder identificar qué ocurrió con esta persona. Si no sigue respirando, pues vamos al siguiente paso, que es la apertura de la boca, justamente como ustedes pueden ver. ¿Ven? Justamente se hace el movimiento que ustedes pueden ver para hacerlo más rápido. Se presiona la frente y al mismo tiempo con nuestras manos levantamos el mentón y abrimos la boca para ver si existe algún impedimento de que esta persona pueda respirar. Por lo general, cuando hay personas que tienen prótesis, por ejemplo, también es común ver que se atraviesa esa prótesis en la vía aérea y dejan de respirar por un atragantamiento como tal. Y la otra forma de abrir, como decíamos, si estamos en la parte de atrás, al mismo tiempo de hacer la maniobra, de estirar y permitir que la vía aérea pues, esté permeable, hacemos justamente con nuestros 4 dedos, sostenemos en la parte de acá, ¿no? Que es justamente en el cuadro que ustedes pueden ver aquí, ya de la mandíbula, para sostener, hacer como presión y abrimos directamente con nuestros pulgares la boca, y eso nos va a permitir ver si es que existe algún impedimento de que esta persona esté respirando. ¿Qué hacemos en este caso donde vemos algo, algún objeto que esté allí? Así vamos a la parte que dice, observamos si hay algún objeto. Retiramos el cuerpo extraño solo si está visible y si es posible retirarlo, lógicamente, y repetir el examen de evaluación. Por ejemplo, esta maniobra que les decía frente-mentón nos permite identificar si esa persona puede, bueno, identificar si es que podemos retirar el objeto que esta persona pues está quizás obstaculizando la respiración. Hacemos la maniobra frente-mentón, ¿verdad? Como les decía, verificamos, levantamos, vía aérea permeable, presionamos e identificamos si es que hay algún objeto que está impidiendo pues la respiración. Si es que hay algún objeto,
retiramos este objeto. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente utilizamos nuestro dedo índice en forma de gancho y retiramos en el caso de que solo si el objeto es visible y si es posible retirarlo, lógicamente. Porque nosotros tratamos de hacer esto y, qué sé yo, vemos que hay la típica pepa de ciruelo, dijo un amigo. Cuando está adentro y si tratamos de hacer eso, lo único que vamos a provocar es netamente agravar la situación, porque vamos a empujar, ¿no? No vamos a retirar. Hacemos esta maniobra siempre y cuando podamos saber, pues, obviamente con lógica, si es que es posible retirar el objeto simplemente quitando o haciendo esta maniobra, ¿no? Si es que lo retiramos, directamente hacemos la misma evaluación, si es que esa persona puede respirar o no, ¿ya? Vamos a ver la parte B, que es de breathing o respiración, o boca a boca, como lo decíamos nosotros, ¿ya? Una vez abierta la vía aérea, verificamos que el objeto está allí, no está allí, retiramos. Si es que la persona no respira, realizamos en este momento la maniobra que es ver, oír y sentir a continuación. Es el ABC la parte más rápida que llegamos a hacer, ¿no? Abrimos la boca, pues verificamos si es que la vía aérea está permeable o está el objeto allí. Si es que no es, si es que está y lo podemos retirar, lo retiramos. Y verificamos a continuación si esta víctima puede respirar, que ya pasamos al tema B, ¿ven? De respiración o breathing o boca a boca. ¿Cómo hacemos esto? Primero que nada, vemos, a ver, aquí es el ver, oír y sentir, que es la maniobra que se llama, ¿no? Vemos el pecho de la persona si está con movimiento de respiración, ¿ya? Oímos, ¿cómo oímos? Nos acercamos directamente nuestra oreja a la boca o nariz y podemos escuchar si es que la persona lógicamente está respirando o no. Y sentir, justamente nosotros vamos a sentir el aliento de esta persona aquí en nuestro oído, ¿no? Entonces, justamente ese es el ver, oír y sentir, y la maniobra es así, de esta manera. Como ustedes pueden ver, ven, aquí está realizando, en este caso, el AB. Ya levantó con la posición o con la maniobra frente mentón, verificó que no existan objetos extraños y pasamos a la parte B, del breathing, de la respiración o del boca a boca. Que aquí se utiliza la maniobra de ver, oír y sentir. Ven, está viendo en este momento la respiración, ¿ya? Está escuchando y también sintiendo, lógicamente, la respiración. Si es que no se escucha, no se ve y no se oye, pues tenemos que pasar netamente a la parte C, que es ya de una reanimación, ¿ya? Miren, aquí estamos viendo, igual la misma maniobra, que es ver o mirar, escuchar y sentir, ¿ya? Vemos que el tórax eventualmente está levantando, significa que está respirando. No es una situación de vida o muerte, pero se puede finalizar en eso, ¿no? Entonces ahí pasamos al triaje número 2 o de segundo nivel, donde decíamos que sí es una situación seria, pero ya no de vida o muerte, porque finalmente está respirando. Mucho ojo con esto. Entonces es el ver, oír y sentir, ¿ya? ¿Qué no debemos hacer? Mucho ojo con esto cuando estamos ya en este tema. Para comprobar la respiración del individuo no deben pasar más de 10 segundos, o sea, entre el AB no deben pasar más de 10 segundos. Nosotros llegamos directamente, maniobra frente mentón, verificamos que no hay algún objeto y directamente breathing o al B. Hacemos directamente la maniobra ver, oír y sentir, ¿no? No está escuchando, no nos podemos demorar, pues, tampoco muchísimo, ¿no? Son básicamente 3, 4, 5 segundos. Y justamente aquí dice que no debemos hacer es permitir que deben pasar más de 10 segundos en esto, porque puede tornarse una situación de muerte tal cual. Si no respira, debemos comenzar inmediatamente con reanimación pulmonar, que también la vamos a ver rápidamente, pues cada segundo que perdamos compromete las probabilidades de supervivencia de la víctima, lógicamente. Ojo, cuando aquí vemos el tema estamos hablando de un AB, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué solíamos nosotros hacer directamente en primeros auxilios para ganar mucho más tiempo entre el AB y no esperar 10 segundos para quizás pasar a un C, ¿no? A un ámbito C que los vamos a ver aquí. Hacíamos directamente el ABC, ¿ya? ¿Cómo lo hacíamos? Y es por tema de lógica. Nos acercábamos, maniobra frente mentón, abríamos, verificábamos algún objeto, directamente, dedo pulgar, dedo medio y dedo índice, perdón, dedo medio y dedo índice directamente, ya les voy a indicar dónde se toma. Nos acercábamos, mientras tomábamos el pulso, nos acercábamos para ver, oír y sentir, ¿no? Mientras estábamos ya considerando el tema del pulso.
Con eso ganábamos más o menos unos, o bueno, lo hacíamos esto en unos 5 o 6 segundos, toda la maniobra ABC. Sí, no sé si me hago entender. Para no esperar, mientras hago el AB, estar viendo si es que está respirando, escuchando y sintiendo si es que hice el A hasta que pasen 10 segundos. Recuerden que cada segundo cuenta. Para después de esto, recién comenzar a hacer una identificación del C o de circulación. Nosotros hacíamos directamente, nos acercábamos a la víctima, apertura de vía aérea, que es el A. Verificar que no existe un cuerpo extraño. Vamos, la siguiente maniobra que es el ver, oír y sentir, nos acercábamos, mientras tanto ya pasábamos a la siguiente maniobra que es circulación, que es la comprobación de que la víctima tenga pulso, y ahora lo vamos a ver. Eso hacíamos básicamente 7 segundos, si no era menos, porque cada segundo cuenta, vuelvo y repito. ¿Cómo identificamos la circulación, o el corazón, como lo decíamos nosotros? ¿Ya? Hay que, primero que nada, colocar los dedos índice y corazón, o dedo del medio, en el cuello, al lado y por arriba de la nuez de Adán, o de la manzana de Adán, como también se lo solemos decir. Esa es la arteria carótida, que normalmente sube el corazón y se divide en dos. Por eso es que podemos tomarlo en los dos lados, ¿sí? No solo va a haber en el uno, sino en los dos. Y si ustedes hacen esta prueba en este momento, pues vamos, 2 dedos, directamente tenemos la manzana de Adán, prácticamente junto a la manzana y por debajo de la mandíbula, para que puedan entender. Ustedes presionan y van a sentir el latido del corazón. Háganlo en este momento para que puedan identificar. Este es el pulso carótido o carotidio también, que se lo llama. ¿Ya? Bien, pues, no sé si lo están sintiendo en este momento. ¿Alguien no siente el pulso? Confirme para ver si es una situación de vida o muerte. Todos sí, no sé si le están haciendo la prueba. Sí, profe. Chévere, gracias, mi querida Roxana. Esa era la primera parte. Entonces, normalmente nos acercábamos mientras estábamos procediendo ya con la C, hacíamos A y B en ese momento. Llegábamos a apertura de vías aéreas, pues directamente verificamos que no haya ningún objeto que esté obstruyendo la vía aérea, pues muchas veces en los accidentes, por ejemplo, se dan tan fuerte que se introducen automáticamente objetos como piedras, arena, etc. Entonces sí podemos removerlo directamente, ¿no? O sea, lo podemos meter y sacar. Piedra, arena, etcétera, y que la víctima ya esté inconsciente. Tenemos que hacer, de hecho, la maniobra de retirar, ¿no? Con nuestro dedo, absolutamente todo lo que podamos. A continuación, mientras tanto, ya sentíamos o podíamos realizar la circulación, sentir nuestro pulso, ¿no? O el pulso de la víctima en este caso. Y verificamos de estas dos maneras. Como les digo, pulso carótido o carotidio, justamente en las arterias directas del corazón, que es la arteria carótida, sube por los dos, se divide aquí directamente, ¿no? Y vamos a sentirlo en cualquier lado del cuello, de hecho. Y también, si es que no sentíamos allí, pues vamos al pulso radial. Justamente es igual la arteria radial la que pasa netamente directa y justamente por debajo de nuestra muñeca y en la parte interna del antebrazo. Vamos a ver, justamente viene por aquí. Ese es el radio y este es el cúbito. Hay dos huesos aquí, ¿no? El radio y este es el cúbito. Entonces, por eso se llama pulso radial, el que baja directamente del pulgar. Ahora vamos igual a hacer lo mismo. Les recuerdo que nunca tomen el pulso con el pulgar, porque el pulgar también viene una arteria por aquí y el pulgar tiene como que también tiene un pulso propio, ¿no? Vamos a podernos, capaz que nos confundimos, que estamos tocando y la víctima no está con pulso y nosotros nos sentimos un ligero pulso directamente por eso de nuestro pulgar, que también va una arteria por aquí. Mucho. Siempre dedo índice y dedo del medio para tomar. Entonces, directamente, ¿no? Vamos, desde el pulgar baja directamente y vamos a ver aquí como entre el huesito y los tendones que van en la mitad, ven que hay unos tendones, aquí vamos a poder identificar. Entonces, vamos aquí y presionamos. Y ahí también vamos a sentir el pulso. Es un poquito más difícil de sentirlo aquí porque, primero que nada, la arteria es un poquito más delgada que la carótida, la arteria radial. Entonces es un poquito más delgada, pero lo podemos hacer, ¿no? Sí lo vamos a sentir. Hagan ustedes igual la práctica. Y directamente también vamos a colocar el oído sobre el pecho de la víctima, que es también una forma mucho más rápida de hacerlo. Colocamos nuestro oído directamente sobre ella, o sea, básicamente apoyamos, ¿no? En el pecho vamos a escuchar el latido del corazón. Ya ustedes han escuchado el tuk-tuk.
Tuc, tuc. El corazón como tal, para conocimiento general, tiene dos movimientos que se llaman sístole y diástole, o movimiento sistólico y diastólico. ¿Ya? Entonces, es justamente cuando se expande el corazón y se contrae. Sístole, diástole, ¿ya? Para que ustedes puedan identificar. Entonces, el movimiento que genera la circulación, pues, dentro de todo nuestro cuerpo. Sí, sístole y diástole. Ya, a ver, entonces, eso estamos en el tema de C o circulación. Ven que de forma inmediata, en menos de 7 segundos, ya identificamos o podemos hacer o lograr hacer un ABC. Que ya vuelvo y repito. A, vías aéreas, apertura de vías aéreas, verificación de cuerpo extraño. B, breathing o respiración, o boca a boca, que lo decíamos nosotros, directamente. Ver, oír y sentir, ¿ya? Y vamos directamente con C, circulación, que es tomar el pulso para ver si esta persona también, en el momento de que ya perdió conocimiento, como decíamos, tiene, creo, entre 1 y 2 minutos para dejar, para que su corazón deje de latir como tal, después de una asfixia, ¿ya? Donde nos toca, lógicamente, hacer una reanimación o resucitación cardiopulmonar, o el RCP, que ustedes han escuchado, muy común, ¿no? Háganle un RCP o procedemos a RCP, etc. Y también vamos a identificar cómo hacer este RCP en próximas clases, que es, en serio, sumamente importante. Le puede ocurrir a cualquier persona y puede generar muerte en el caso de desconocimiento. Ojo. Entonces, igual, maniobra de Heimlich, podemos hacerlo al resto de personas o podemos hacerlo nosotros mismos. Que eso les iba a comentar alguna vez, me atraganté, no sé exactamente con qué, y no estaba nadie en mi casa como para pedirle que me haga esta maniobra, que de hecho el resto sí sabía. O sea, lo importante es que ustedes sepan y también pasen este conocimiento al resto de personas, porque capaz que si yo sé y me atraganto con algo y le digo a alguien que me haga, entonces, ¿hago qué? Pues, ¿qué hago? Y uno no puede en ese momento hablar, ¿no? Entonces es sumamente importante dar un poquito de tiempo a las personas que están en mi casa para que puedan saber cómo actuar, ¿no? Esto no solo se trata directamente en el ámbito profesional o cuando soy socorrista o médico o paramédico, no, realmente nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en la vida cotidiana. Mucho ojo. Entonces, alguna vez, bueno, igual para adelantarles un poquito, como les decía, me atraganté, no me acuerdo en qué, pero definitivamente supe que si no hacía algo, me iba a quedar inconsciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos un poquito. Ya, yo sé que es casi imposible, porque uno se queda sin respiración y dice, ya, marché, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos y buscar de forma inmediata el filo de un sillón, no de una silla, porque nos podemos fracturar las costillas, ¿ya? Ya les voy a explicar también esto posteriormente. Pero normalmente los sillones de la sala son sumamente útiles para realizar esta maniobra que tenemos que hacer. Es medio heavy hacerlo, pero nos va a salvar la vida en el caso de que estemos solos o no tengamos a alguien que sepa este tipo de maniobra. Sentimos eso, entonces lo primero que tenemos que hacer para que ustedes identifiquen o como adelanto de un poquito de la clase, de la maniobra de Heimlich, es básicamente, ustedes saben que se unen las dos manos, digamos, por detrás de la víctima, uno adelante de la víctima y realiza una presión en el apéndice cifoides hacia arriba para que se genere una presión de donde ya no existe y pueda, lógicamente, botar el objeto que estaba atragantado, ¿no? Lo mismo me tocó a mí improvisar, pues lógicamente, y como no me podía hacer yo mismo esa presión porque no es suficiente, pues uno tiene que botarse contra el filo de un sillón para que se ejerza esa presión y pueda netamente sea la suficiente presión como para expulsar ese objeto extraño. A un rato les voy a explicar esto, cómo lo hice y cómo logré salvar mi vida por mí mismo, ¿no? Porque si no lo hacía, marchaba. Y eso solo lo hacía con conocimiento. Porque si no tenía ese conocimiento, créanme que ya, o sea, ya no estaba este momento de ley. Entonces, esto ventajosamente en estas clases de socorrismo, primeros auxilios y demás, lo pude conocer y pude hacerlo conmigo mismo. Hay muchas personas que fallecen porque no tienen conocimiento propio ni de cómo reaccionar ante estas situaciones. Entonces, aquí está lo que les decía, el pulso carotidio, con la arteria carótida, que justamente lo vemos aquí. 2 dedos, índice y corazón, o dedo del medio, directamente sobre, aquí vemos la manzana o la nuez de Adán, directamente aquí, por debajo de la mandíbula, como podemos ver. ¿Ya? Colocamos y vamos a sentir súper fácil, pues, los latidos del corazón. Después vamos a ver qué pasa si no sentimos los latidos.
Y este es el pulso radial, como les decía. Fíjense ustedes que la arteria aquí es mucho más grande que esta de aquí, que es del pulso radial. Y es la arteria radial, lógicamente, porque aquí está el hueso radio y el hueso cúbito. Son dos huesos que están aquí. Al igual que en la pierna tenemos dos huesos, que es la tibia y el peroné, ¿sí? Y el fémur que está lógicamente arriba, ¿no? Entonces, el fémur sale de nuestra pelvis, un solo hueso, que es el hueso más largo del cuerpo, de hecho, el fémur, y a través de las rodillas se conecta con la rótula y demás, y salen los huesos que son, a ver, la tibia y el peroné. La tibia está en la parte frontal y el peroné en la parte de atrás, ¿ya? Igual en este caso, como estamos hablando del antebrazo, pues es radio y cúbito, ¿ven? Por eso es el pulso radial, es el que baja directamente del pulgar. Ese es el radio y por eso es el pulso radial. Ya, no sé si les quedó claro este tema del ABC, chicos y chicas. Sí, profe. Chévere, Sí, alguien por profe, ahí que... todo claro. Sí, seguro, porfa, en serio, es sumamente importante que esto aprendan, que esto sepan. Si es que a alguien no le quedó claro, pues en serio, con toda confianza, díganme nomás. Nada, ¿está claro? Ya. Bien, bueno, para ir un poquito ya medio terminando esta clase sumamente interesante, que son los principios, digamos, de los primeros auxilios, ¿no? Para ir medio terminando un poquito con este tema, pues vamos a ver, igual ya hemos hecho por pasos, ¿no? Recuerden que en este momento nos hemos acercado, hemos visto la situación de emergencia, hemos realizado el triaje, que es como categorización. Primero, situación de vida o muerte. Segundo, situación que es seria, pero no es de vida o muerte. Y en tercer nivel, las situaciones que realmente sí ameritan una cierta atención, pero que no se tornan en situaciones de vida o muerte. Por ejemplo, laceraciones, contusiones, que son raspaduras o golpes, contusiones, etc. ¿Sí? Netamente algo así vamos a ver. Ya hemos visto, ya identificamos, hacemos el triaje y vamos a actuar. Realizamos el ABC. Estimado Sergio, recuérdame por favor, el ABC se traducía o son unas siglas que están en inglés. ¿Qué siglas son estas, mi querido Sergio? Del ver, oír y sentir, ¿no es cierto? De hecho, esa es la maniobra que se hace en el A, en la parte A. ¿Te acuerdas que era la maniobra del ver, oír y sentir? Pero el ABC como tal eran unas siglas que significaban algo. De hecho, son siglas puestas en inglés, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esto? Sí, profe. Coméntame. A de vías aéreas, ¿Ya? B respiración o boca a boca, C corazón. Exacto. Corazón o circulación, que está perfecto. Gracias, mi querida Fernanda. Tal cual, como les decía, ustedes pueden expresar en la manera que gusten de las que hablábamos, ¿no? Pero para que lo entiendan sumamente fácil. Entonces, las siglas en inglés son ABC. A es de airway o vía aérea. Airway, ¿ya? B es de breathing o respiración, ¿ya? Y C es circulation o circulación. Normalmente vamos a la parte de español. A, vías aéreas o aire, como pueden llamarle. B es el boca a boca que les decíamos o respiración. Y C, lógicamente, circulación. ¿Ya? O corazón también quieres decir. Muy bien, ya tenemos súper claro ese tema, ¿verdad? Ya tenemos o supimos cómo identificar el accidente, qué ocurrió, vemos el entorno, alejar a las víctimas de la situación sumamente de peligro, por ejemplo, incendios o alguna cuestión por ahí. Ustedes me van a decir, bueno, a ver, el carro está incendiándose en su totalidad. O sea, o sea, prácticamente se va a quemar en cuestión de un minuto. ¿Y qué pasará si una víctima eventualmente está con daños de la columna y si es que yo le muevo, le puedo generar un grave daño o un daño permanente? Bueno, en este caso es vida o muerte, ¿no? Prefiero que se quede, así hablando crudamente, como solemos hablar en el tema de primeros auxilios, prefiero que se quede con alguna hemiplegia, cuadraplegia y demás, o sea, bueno, se quede cuadraplégico o parapléjico a que pierda la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a través de otras maniobras que ya les voy a indicar también en el transcurso de estas clases, que son sumamente chéveres,
que bien me hubiera podido encantarlo de hacer también en forma presencial, pero bueno, la situación se da de realizarlo directamente en forma virtual y tenemos que remover a la víctima. O sea, ya, ¿qué más da? O sea, se va a incendiar el carro, para evitar que se muera, tenemos que retirar la víctima, ¿no? Entonces, esa es una situación de inminencia y donde nosotros tenemos que identificar con criterio total qué hacemos. No decir, bueno, es que lo que pasa es que el profe o yo sé que quizás no hay que mover a la víctima porque ya veo que tiene una lesión en la espalda y es sumamente grave y nada, pues dejemos de ahí hasta ver qué pasa, pero el carro se está incendiando. ¿Qué hace? Tienen que retirar a la víctima de ley, o sea, pase lo que pase, de ley. Entonces, mucho ojo con esto, ¿sí? Mucho criterio también. Pasemos al tema de posición lateral de seguridad o PLS, que igual todo, para hacerlo como chévere, se identifica a través de siglas también, ¿no? Me hubiera gustado también enseñarles, pero bueno, esto no es prioridad, pero es el código Q que se utiliza muchísimo para hacer llamadas de emergencia o como ustedes escuchan en un radio, por ejemplo, de algún paramédico, ambulancia, pues es el código Q, que por ejemplo se han escuchado, este es un código internacional que solo habla y dicen, por ejemplo, indíqueme el QTH, y eso significa que deme la ubicación, o QTW, indíqueme el estado de la víctima, QSL es el típico cambio, por ejemplo, estoy en este momento llegando a la QTH, QSL, entonces estoy llegando a la ubicación, cambio, para que hable la otra persona, y esa persona me va a decir, bueno, proceda con la emergencia, QSL, QAP. QSL es el cambio y QAP, cambio y fuera, me quedo en frecuencia. Bueno, es un código que se utiliza bastante chévere y capaz que por ahí al rato lo tocamos, vamos haciendo como una práctica para que sea sumamente interesante. Como digo, no es prioridad de emergencia, de primeros auxilios, pero es interesante saberlo, ¿no? Bien, esta posición lateral de seguridad es la postura en la que se debe colocar una víctima de accidente cuando está inconsciente, pero respirando con normalidad. Ojo, si vemos que y ahí realizamos el ABC, ¿verdad? Vamos siempre por pasos. Recuerden, vemos la situación. Es un accidente, es un choque, es un volcamiento, se dio contra tal cosa, identificamos qué ocasionó el accidente, muy bien, todo en orden, vamos a las víctimas. Las víctimas estables, no, esta víctima está, por ejemplo, inconsciente. Retiramos, realizamos el ABC, A, vías aéreas, apertura de vías aéreas, B, respiración, o estamos ver, oír y sentir, que recuerden que es la maniobra que se hace, porque en A, la maniobra, ¿cómo se llamaba, mi querida Roxana? No sé si te acuerdas tú, para identificar si es que hay algún objeto en la vía aérea. La maniobra se llama frente-mentón, recuerdan que era como una... Frente. Exacto. Sí, profe. Chévere, Ya me ganó. Sí. Dale, entonces, podríamos hacer la apertura súper rápido de esto, recuerden, o sea, si es que venimos desde atrás, netamente solo colocamos las manos y levantamos y abrimos directamente vía aérea y verificamos si hay algún objeto. Si estamos de lado, recuerden, mano abajo del cuello, levantamos mentón y presionamos frente para que se abra la vía aérea y queda permeable. Permeable es como que libre, ¿no? Entonces, esa es la maniobra frente-mentón. Cuando es breathing, hay otra maniobra que nos decía por ahí Sergio, que es el ver, oír y sentir. Recuerden, nos acercamos, vemos, oímos, vemos, oímos y sentimos respiración. Si es que no existe esta respiración, no estamos ni viendo, ni oyendo, ni sintiendo, directamente al mismo tiempo estamos haciendo C, circulación, que es identificar latido cardíaco o pulso, ¿sí? Muy bien. Si es que no, ya les vamos a explicar qué pasa posteriormente cuando hacemos un RCP, porque hay una forma sumamente importante de saber cómo hacer el RCP. No se hace aplastando y soplando, o sea, es imposible hacer eso. Podemos matar a la víctima, de hecho. Entonces, si vemos que está respirando con normalidad, sigue inconsciente, pero sabemos que está respirando cuando no tiene ningún objeto que esté impidiendo su respiración normal, realizamos el PLS o la PLS o la posición lateral de seguridad, que normalmente también nos sabemos llamar nosotros la posición de cúbito dorsal. Entonces, ¿qué pasa con esta PLS o posición lateral de seguridad? Vamos a hacer que la víctima netamente su cuerpo se relaje hasta que venga la asistencia médica directa.
Es la postura en la que, como decíamos aquí, se debe colocar a una víctima de accidente cuando está inconsciente, pero respirando con total normalidad. Ya identificamos, hicimos ABC, tiene absolutamente todo bajo control, solo está únicamente desmayada, digámoslo así. Tenemos que colocar directamente en PLS, posición lateral de seguridad, porque no sabemos qué otro tipo de lesión pueda tener hasta que venga otra persona, ¿sí? Lo importante de esto es que nosotros nos tenemos que colocar junto a esta víctima y estar ahí muy pendientes. Entonces, normalmente esta posición evita la posibilidad de aspiraciones de contenido gástrico en el caso de producirse algún vómito, evita que la caída de la lengua, evita la caída de la lengua hacia atrás. Normalmente eso se da cuando hay signos de inconsciencia, la lengua se relaja tanto que se va hacia atrás e impide directamente que se pueda respirar con normalidad. Esto dice muy posible en situaciones de inconsciencia, pues la lengua obstruye la vía aérea dificultando la respiración. Se cae, normalmente la lengua sabemos que es un músculo y se va a caer hacia atrás. Y también esta posición permite la valoración de respiración y pulso por parte de la persona que está socorriendo a la víctima. Ya vamos a ver aquí un video cómo se lo hace y qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, aquí está PLS, posición lateral de seguridad. Nos ubicamos junto a la víctima, subimos el brazo que está más cercano hacia nosotros, justamente lo podemos ver allí, subimos en 45 grados y a continuación el brazo que está más alejado lo traemos directamente hacia el mentón de la víctima y jalamos directamente la pierna para que se pueda recostar de un lado, como ustedes pueden ver aquí. Ven, colocamos el brazo que está más cerca hacia nosotros, siempre el socorrista aquí arrodillado junto a la víctima, colocamos el brazo que está más alejado hacia nosotros y la pierna que está más alejada hacia nosotros, hacemos que se vire y jalamos, ¿no? Como pueden ver en este momento. Y esto va a permitir que la víctima se coloque de lado, evitando, primero que nada, asfixia, evitando que la lengua se vaya hacia atrás, porque si le dejamos como está aquí, puede vomitar, atragantamiento, muerte. O puede la lengua relajarse tanto, va hacia la vía aérea, asfixia y posterior muerte, lógicamente. Y quedaría de esta manera, figura número 4, como lo vemos aquí a continuación. Vamos a ver aquí el video indicativo para que ustedes puedan también pues, conocer. Ya les voy a poner el video. A ver. Bueno, ya está en este momento. Ahora sí. A ver. Ok, esto sí. Bien, ahora sí quiero que vean cómo se realiza la PLS o la posición lateral de seguridad. Esperen un segundito que está viéndose ya el video. Listo. Les comparto pantalla. Disculparme que el audio no es muy bueno de mi compu, pero bueno, ahí vamos. Con este video aprenderás cómo hacer que una persona en estado inconsciente respire normalmente, colocándola en la posición lateral de seguridad. Tómala de espaldas y asegúrate de que tiene las piernas juntas y siguiendo la línea de la columna vertebral.
Agáchate a su lado. Acerca el brazo de la víctima a tu cuerpo lo máximo posible, doblándolo en un ángulo recto. Coloca el dorso de su otra mano contra su oreja a tu lado. Coloca la palma de tu mano sobre la suya y mantente en esta posición. Toma la pierna que queda más alejada de tu posición, colocando tu mano libre tras su rodilla y levántala, manteniendo su pie clavado en el suelo. Gira a la víctima tirando de su pierna hasta que su rodilla toque el suelo. Retira tu mano sin mover la cabeza de la víctima. Dibuja un ángulo recto con su pierna. Abre su boca con una mano sin que su cabeza se mueva. Cúbrela y vigila el estado en el que se encuentra, prestando especial atención a su respiración hasta que lleguen los servicios de emergencias. Antes de realizar la maniobra, si la víctima está tumbada boca arriba y respira con normalidad, no la muevas y gira únicamente su cabeza hacia un lado. Bien, esa era la PLS o posición lateral de seguridad. No sé si les quedó claro sobre cómo hacer este tema. Creo que sí, ¿no? Directamente aquí en lo que les había puesto, pues lógicamente está bastante claro y ahora pudimos ver pues en el video pues, cómo lograr directamente hacer esto. No sé si tienen por ahí alguna duda, inquietud, algo que no les haya quedado claro. Ya, a ver, les voy a ver, igual a mostrar lo que vamos a hacer directamente en la próxima clase, directamente y al momento de entrar en la clase como tal, el día de mañana. Vamos a hacer un trabajo grupal en el cual, aquí está, vamos a realizar un simulacro de una situación a escoger que pudiera haberse dado en un determinado caso. Ya les había puesto yo en este momento algunos casos o situaciones, que, no sé, pues choque, pues accidentado, atragantamiento, etcétera, lo que ustedes gusten colocarlo. Ya va a ser un accidente vehicular, caída de estructuras, atragantamiento en el, no sé, pues en el momento del launch dentro del transporte. Ya, entonces ustedes me van a describir la situación, que era directamente la técnica del triaje, ¿recuerdan? Entonces identificamos la situación, el accidente, el problema que ocasionó y vamos directamente a verificar si es que las víctimas están en situación de vida o muerte o no, están estables o necesitan atención prioritaria. Eso va en el primer caso. En el segundo caso, que decía describir la situación, como tercera parte, asignamos roles a cada uno de los participantes. Por ejemplo, somos 3 personas en el equipo o en el grupo. Y vamos, se me ocurre, Roxanne va a ser no sé, pues se me ocurre la socorrista. Pues Gina va a ser, no sé, pues la persona que estaba junto a esta víctima. Y no sé, pues Sergio va a ser eventualmente la víctima como tal, o puede ser la persona que vio o presenció el accidente. Ustedes vean de acuerdo a la situación que ustedes gusten, pues determinar cómo lo van a hacer, ¿sí? Asignamos roles a cada uno de los participantes de este pequeño grupito. Y me va a indicar qué es lo que han hecho. Describen su accionar. Por ejemplo, nos acercamos, identificamos o realizamos la técnica de triaje a través de la identificación de la situación. Fue un accidente vehicular donde existen 3 personas dentro del vehículo, etc. No sé, pues hay un atragantamiento, la víctima está inconsciente, la persona que estaba junto a esta víctima me dijo que estaba comiendo tal cosa, atragantamiento, ¿ya? Y describen su accionar. Por ejemplo, Roxanne, que era la socorrista, pues, o la persona que estaba guiando al grupo, se acercó a esta persona y realizó ¿qué? Por ejemplo, técnica del ABC, me describen qué hicieron en el A, qué hicieron en el B, qué hicieron en el C, cómo identificaron el pulso, etcétera, ¿ya? Entonces, sumamente sencillo. La pregunta es, ¿quieren hacerlo de una vez o hacemos en la próxima clase cuando iniciemos? Confirmen para confirmar. Profe, podría ser en la otra, creo que faltan unos compañeros también. Ya, perfecto. Nos quedemos así, hacemos una breve reseña y damos paso al trabajo en equipo, ¿ya? Quedemos así, muchachos. Entonces, ¿qué tal esta clase? No sé si les va siendo interesante, cómo les ha parecido.
Obviamente es un tema de prioridad, ¿no? Que debemos conocerlo, como lo decía, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, con nuestra familia, de qué hacer. De hecho, a mi sobrino también le salvé con la maniobra de Heimlich, así que, pucha, en serio, es sumamente importante que conozcamos esta situación. Entonces, sí sería bueno que ustedes la tengan en cuenta. ¿Cómo les ha parecido? Cuéntenme. Interesante, profe, que es primera vez, o sea, yo de mi parte que veo, o sea, en el colegio igual me enseñaban en prácticas y todo, pero en materia no. Está interesante. Chévere. A buena hora, buenísimo. Sí, sí, es sumamente importante que nosotros conozcamos todos esos temas, ¿no? Así que les ruego igual estar pendientes de las clases, pues estar ahí muy atentos también porque es de suma importancia. Así que bueno, como les decía, déjenme les paso de una vez la invitación a todos quienes estamos de momento aquí para que se unan al grupo de WhatsApp. Me explicaba por ahí Sergio que tenían un documento adjunto donde estaba lógicamente el link para poder acceder, pero es en PDF, así que les voy a pasar. Creo que les pasé algunos. Déjenme ver, les paso. Creo que no les mandé a Regina, ya está. Roxanne Amanda. A ver, déjenme ver. Roxanne, voy a enviar. Amanda. Profe, Sí, fuera de todo, ¿le podría hacer una consulta sobre las prácticas? claro, cuéntame. Lo que pasa es que estamos haciendo en la mañana, algunos en la mañana y otros en la tarde, y no sé podríamos hacer ahora eso. Ya, verás, justamente con respecto a eso, nos tiene que comentar Cristina, de quien, lógicamente, las prácticas también tienen cierta prioridad, ¿no? Así como hacíamos de clases. Al parecer, se tiene que notificar esto directamente a Cristina para que ellos nos pasen el comunicado de, por ejemplo, tales alumnos están en la mañana, tales alumnos están en la tarde, y se justifique y lógicamente se suba la información a través de la plataforma para que ustedes puedan ver, ¿no? Cabe recalcar que esta información o esta materia que ustedes están tomando igual está en la plataforma en el EVA, ¿no? Para que ustedes puedan identificar, va a ser subido contenido, pues la clase como tal, los videos, etcétera. Así que sí, sin ningún problema. Lo que sí sería necesario, pues, es lógico que comuniquen esto a Cristina para que ella tenga conocimiento y nos mande el comunicado directamente a todos los docentes. Oye, ya, profe, gracias. No sé si tienen alguna otra duda, inquietud. Bien, estamos claros. Les agradezco muchísimo, chicos y chicas, por su atención, su presencia. Porfa, la próxima clase abrirán cámaras. El día de hoy no abrió nadie. Solo Sergio por ahí un momento, pero sí les pido que sea bastante interactivo este tema y que podamos conversar, lógicamente, entre todos ustedes. ¿Sí? Listo. Muchísimas gracias por su presión, por su presentación. Pues que estén aquí. Un muy buen día y nos vemos el día de mañana. Recuerden, 8:05 comenzamos ya la clase como tal. Así que nos vemos el día de mañana en una nueva clase de seguridad turística. Les mando un fuerte abrazo.